La tarde comenzaba a caer sobre Valencia, y el bullicio de las calles se mezclaba con el aroma a paella que emanaba de los restaurantes. Era un día como cualquier otro, pero en mi interior, la inquietud se hacía cada vez más palpable. Mi matrimonio estaba en crisis, y la tensión se arrastraba en cada rincón de mi vida. La falta de comunicación y el desinterés habían convertido nuestro hogar en un lugar frío, donde las palabras se volvían escasas y los silencios abrumadores. Recibí una llamada inesperada. Era mi jefe, invitándome a su oficina para discutir un nuevo proyecto. La voz al otro lado del teléfono sonaba firme, casi autoritaria. No podía evitar sentir un nudo en el estómago al pensar en lo que significaba esa reunión. A pesar de los problemas en casa, mi trabajo siempre había sido mi refugio. Pero ahora, esa misma fuente de estabilidad parecía convertirse en un campo minado. Cuando llegué a la oficina, la luz tenue del despacho contrastaba con la claridad del día exterior. Allí estaba él, detrás de su escritorio pulido, con una expresión que no lograba descifrar. «Necesito que te encargues de un evento importante», dijo sin rodeos. El tono de su voz dejaba entrever una urgencia que me incomodó. «¿Un evento? ¿Cuál es la fecha?», pregunté mientras trataba de mantener la calma. «Es para dentro de 2 semanas», respondió con una mirada intensa. «Confío en ti para que salga perfecto». A medida que hablábamos sobre los detalles logísticos y las posibles localizaciones, noté cómo sus ojos se fijaban en mí con una intensidad inquietante. Había algo más allá del mero interés profesional, era como si buscara algo más profundo en mí. Mientras revisábamos algunas ideas para el evento, no pude evitar recordar las historias que circulaban sobre él, rumores sobre su carácter complicado y su falta de escrúpulos cuando se trataba de conseguir lo que quería. Sin embargo, esas advertencias parecían lejanas frente a la necesidad urgente de demostrar mi valía en el trabajo. Al salir del despacho me sentí extraña. Había algo perturbador en esa conversación, una mezcla de emoción y temor que me acompañó durante el resto del día. Mi mente divagó entre los preparativos del evento y mis problemas personales. La idea de involucrarme más con él me generaba inquietud, pero también una curiosidad incontrolable. Pasaron unos días antes de que nos volviéramos a ver para discutir el avance del proyecto. Esa vez nos encontramos en un café cercano al barrio del Carmen, un lugar donde las calles estrechas ofrecían cierto aire de intimidad. Mientras tomábamos café y revisábamos documentos, comenzó a hablarme sobre su vida personal. «Mi matrimonio es complicado», confesó sin previo aviso mientras jugaba nerviosamente con su taza. «A veces siento que estoy atrapado». Las palabras resonaron dentro de mí como si estuviera hablando no solo por él sino también por mí misma. Compartir esos momentos vulnerables creó un ambiente extraño entre nosotros, uno donde las barreras profesionales parecían desvanecerse lentamente. «Todos pasamos por momentos difíciles», respondí intentando mantener la conversación ligera. Pero mientras hablábamos, no pude evitar notar cómo sus ojos buscaban los míos con una intensidad creciente. En ese instante fugaz, sentí una conexión inexplicable, como si ambos estuviéramos buscando respuestas a preguntas no formuladas. El aire se volvió denso entre nosotros mientras continuábamos hablando sobre la planificación del evento. Sin embargo, había algo más subyacente, una tensión palpable que amenazaba con romper el delicado equilibrio entre lo personal y lo profesional. Cuando nos despedimos esa tarde, nuestras manos se rozaron brevemente al pasarle unos documentos que había olvidado recoger. Fue un roce sutil pero electrizante, un momento cargado de significado en medio del caos emocional que ambos enfrentábamos. Regresé a casa sintiéndome confusa e inquieta por lo ocurrido ese día. La imagen de su rostro seguía presente en mi mente mientras intentaba mantener las apariencias frente a mi esposo. Las conversaciones vacías continuaban llenando nuestro hogar, cada palabra era un recordatorio doloroso de lo distante que nos habíamos vuelto el uno del otro. Días después recibí otro mensaje para reunirme nuevamente con él para discutir algunos cambios importantes respecto al evento planificado para Las Fallas. Sabía que este encuentro podría dar pie a algo más profundo entre nosotros, sin embargo, también era consciente del riesgo que implicaría cruzar esa línea invisible. El día llegó y me encontré nuevamente frente a él en su oficina. Esta vez había algo diferente en su actitud, parecía más decidido y enfocado al mismo tiempo.
Quiero asegurarme de que todo esté perfecto, dijo mientras revisábamos algunos detalles finales sobre el evento. Haré todo lo posible, respondí tratando de sonar convencida aunque mis pensamientos estaban divididos entre mis responsabilidades laborales y las emociones conflictivas que empezaban a surgir entre nosotros. Mientras discutíamos aspectos logísticos específicos para hacer frente a los desafíos inminentes del evento próximo, noté cómo sus miradas se volvían cada vez más intensas y personales. Era como si estuviera buscando conectar conmigo más allá del trabajo. De repente hizo una pausa y me miró fijamente. A veces pienso que deberíamos ser honestos acerca de lo que sentimos. Las palabras cayeron pesadamente entre nosotros como una bomba silenciosa. No sabía cómo responder ni qué dirección tomar ante esa confesión inesperada pero abrumadora. Antes de poder reaccionar adecuadamente o encontrar las palabras correctas para desviar la conversación hacia temas menos peligrosos o comprometedores, sentí como el aire se tornó denso alrededor nuestro. Había cruzado una línea invisible entre lo profesional y lo personal sin quererlo realmente. En ese instante comprendí que me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidad laboral y otro cargado con deseos ocultos e imposibles dentro del contexto actual donde todo parecía desmoronarse lentamente ante mis ojos. Sin embargo, sabía muy bien cuál sería el costo si decidía seguir adelante con esta relación clandestina. Perdería no solo mi integridad personal sino también cualquier esperanza restante por salvar mi matrimonio ya tambaleante. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las ventanas de mi oficina, iluminando los papeles desordenados que ocupaban mi escritorio. La presión por planificar el evento más importante del año se palpaba en el aire. Sin embargo, lo que más me preocupaba era la conexión recién descubierta con mi jefe, un vínculo que prometía ser tan emocionante como destructivo. El día avanzó entre llamadas y correos electrónicos, pero mi mente no podía despegarse de la conversación que habíamos tenido la noche anterior. Mientras revisaba los detalles del evento, él apareció en la puerta de mi oficina, su mirada intensa y preocupada. ¿Cómo va todo?, preguntó con un tono que parecía más personal que profesional. Todo bajo control, respondí, aunque sabía que esa no era la verdad. La tensión entre nosotros crecía a medida que compartíamos más responsabilidades en la organización del evento. Cada reunión se volvía un juego de equilibrio entre lo profesional y lo personal. En cada encuentro una chispa parecía encenderse entre nosotros, una atracción peligrosa que amenazaba con desbordarse. Durante una pausa en nuestras discusiones sobre el evento, él comenzó a abrirse sobre su propia vida. Mi matrimonio no es lo que parece, confesó con una voz cargada de frustración. Las palabras resonaron en mí, conocía esa sensación de estar atrapada en algo que ya no funcionaba. A veces pienso si hay algo más allá de esto, añadió mientras miraba al suelo. Es complicado, murmuré sintiendo como mis propias inseguridades emergían a la superficie. En ese instante el espacio entre nosotros se redujo drásticamente. Sin pensarlo, me acerqué un poco más y lo miré a los ojos. Nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso, una mezcla de vulnerabilidad y deseo reprimido que nos dejó a ambos aturdidos. Después del beso, la realidad volvió como un golpe frío. La culpa me invadió instantáneamente, sabía que había cruzado una línea peligrosa. Esto no puede volver a suceder, dije rápidamente para romper el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros. Él asintió lentamente, pero su expresión mostraba confusión y anhelo al mismo tiempo. Lo sé, pero hay algo entre nosotros. Sus palabras resonaron en mi mente mientras intentaba encontrar una manera de salir de esta situación sin perderme en ella. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. La planificación del evento continuó tomando forma, pero cada interacción con él estaba cargada de tensión no resuelta. La risa compartida durante las reuniones se mezclaba con miradas furtivas llenas de significado oculto. A pesar del caos emocional, el trabajo seguía adelante, los detalles debían ser perfectos. Una tarde, mientras revisábamos los planos del evento en su oficina, él se inclinó hacia mí y susurró: «No puedo dejar de pensar en ti». Su voz era baja y grave, la palabra vibraba con intensidad. Mi corazón latía con fuerza ante esa declaración inesperada. «Debemos concentrarnos en el trabajo», respondí tratando de mantenerme firme ante la tentación creciente.
Sin embargo, sus ojos me decían lo contrario, había algo más profundo ahí. A medida que avanzaban los preparativos para el evento, las conversaciones personales comenzaron a mezclarse aún más con las profesionales. Compartíamos historias sobre nuestras vidas pasadas y sueños futuros, cada confidencia parecía acercarnos un poco más al abismo. Una noche particularmente intensa mientras discutíamos detalles finales para el evento en un café cercano al barrio del Carmen, él tomó mi mano sobre la mesa y dijo, «No quiero seguir así». Su sinceridad me tomó por sorpresa, sentí como mis defensas comenzaban a desmoronarse ante su vulnerabilidad. No sé qué hacer, admití mientras observaba cómo sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y desesperación. Había algo reconfortante en compartir nuestras luchas mutuas, nos entendíamos sin necesidad de palabras elaboradas. Mientras caminábamos juntos hacia mi coche después de aquella conversación reveladora, el aire fresco nocturno nos envolvía como un manto protector contra las realidades externas. Era fácil perderse en esos momentos donde las risas superaban las tensiones laborales y las preocupaciones personales parecían desvanecerse. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa después de esas reuniones clandestinas sentía como la culpa comenzaba a consumir cada rincón de mi ser. Mi matrimonio seguía deteriorándose lentamente, cada día era más difícil ignorar los problemas acumulados durante años. El fin de semana llegó rápidamente y decidí dedicar tiempo para reflexionar sobre mis decisiones recientes mientras paseaba por el parque junto al mar. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras mis pensamientos giraban alrededor del futuro incierto que enfrentaba, seguir adelante con esta relación secreta o intentar salvar mi matrimonio desgastado. La decisión pesaba sobre mí como una piedra enorme. Sabía que cualquier camino elegido traería consigo consecuencias significativas tanto para mí como para aquellos involucrados en esta compleja red emocional creada por mis acciones recientes. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado solo en la sala de estar viendo televisión sin prestar atención realmente al programa frente a él. Sentí como su mirada se posó brevemente sobre mí antes de volver a centrarse en la pantalla como si estuviera esperando algo, alguna señal o respuesta sobre nuestra relación quebrantada. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó sin apartar los ojos del televisor ni mostrar interés real por saberlo realmente. «Bien», respondí evasivamente mientras buscaba dónde colocar mis pensamientos dispersos antes de enfrentarle nuevamente acerca del estado crítico entre nosotros dos. Esa noche dormí inquieta. Los sueños eran confusos e inquietantes mezclando imágenes familiares junto con recuerdos recientes llenos de incertidumbre e insatisfacción emocional profunda respecto a todas mis elecciones pasadas. ¿Qué camino tomar? ¿Seguir arriesgando todo por un amor prohibido o luchar por rescatar lo poco que quedaba? La semana siguiente llegaría con nuevos retos laborales y decisiones difíciles aún por tomar. La semana transcurrió entre la planificación del evento y las tensiones que se acumulaban en mi mente. Cada día el peso de la relación secreta se hacía más difícil de soportar. La culpa me consumía, y cada vez que me encontraba con él en la oficina, una mezcla de ansiedad y deseo me invadía. Trabajábamos codo a codo, organizando detalles de un gran evento que se aproximaba, pero las miradas furtivas y los susurros apenas audibles llenaban el aire entre nosotros. Una tarde, mientras revisábamos las listas de invitados, él se acercó más de lo habitual. La cercanía me hizo sentir un escalofrío. «¿Te gustaría salir a tomar algo después del trabajo?», preguntó con una sonrisa que parecía cargar un significado oculto. Mi corazón latía con fuerza, sabía que aceptar significaría cruzar una línea aún más peligrosa. Sin embargo, la idea de escapar de la realidad por un momento era tentadora. «Tal vez», respondí evasivamente sintiendo como el remordimiento comenzaba a asomarse nuevamente. La noche llegó y decidí acompañarlo. El bar en el barrio del Carmen tenía un ambiente acogedor, lleno de risas y música suave. Nos sentamos en una esquina apartada, donde las sombras parecían envolvernos en un manto de secreto. A medida que avanzaba la conversación, los recuerdos de nuestro primer encuentro comenzaron a surgir. Hablamos sobre nuestros sueños frustrados y las expectativas que nos habían sido impuestas. En medio del intercambio emocional, un viejo amigo apareció sorpresivamente. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta, él conocía mi vida y mis luchas maritales. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un tono que insinuaba preocupación.
Solo tomando algo después del trabajo, intenté restarle importancia a la situación. El amigo no parecía convencido y se dirigió al jefe: espero que estés cuidando bien de ella. La incomodidad creció en mí como una ola imparable. La mirada del jefe se tornó intensa, había algo en su expresión que me hizo dudar sobre lo que realmente pensaba. Después de esa interrupción incómoda, decidimos volver a casa. Caminamos por las calles iluminadas por faroles antiguos, el ambiente festivo contrastando con mi estado interno. Al llegar a su coche la tensión era palpable, ambos sabíamos que había algo más entre nosotros. Nuestros labios se encontraron en un instante impulsivo, el beso fue tanto liberador como aterrador. En ese momento todo lo demás desapareció, mi matrimonio fallido, las expectativas sociales y la culpa se desvanecieron por unos breves segundos. Sin embargo, al separarnos, la realidad volvió con fuerza. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y tormento interno. La relación comenzó a profundizarse mientras trabajábamos juntos para dar forma al evento próximo. Cada reunión era una prueba constante para mis convicciones personales. Las risas compartidas se tornaban más frecuentes y las miradas cómplices más intensas. Al mismo tiempo, el temor a ser descubierta crecía como una sombra oscura tras cada esquina. Las noches sin dormir eran comunes, el peso del secreto pesaba sobre mis hombros como una carga insoportable. Me preguntaba si alguna vez podría reconciliar esta nueva vida con mi matrimonio deteriorado. Una tarde particularmente tensa durante los preparativos del evento, recibí un mensaje inesperado de mi esposo pidiéndome que volviéramos a hablar sobre nuestra relación. Su tono era serio, sabía que no podía seguir ignorando los problemas entre nosotros indefinidamente. El encuentro fue difícil, él parecía ansioso por abrirse pero también temeroso de lo que podría descubrir al hacerlo. Siento que estamos distanciados, dijo con voz temblorosa mientras jugaba nerviosamente con su anillo de bodas. Las palabras resonaron en mí como un eco doloroso, sabía que había cierta verdad detrás de sus inquietudes pero no podía permitirme pensar demasiado en ello sin caer en la desesperación total. Mientras hablábamos sobre nuestras diferencias y desafíos pasados, sentí como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Era incapaz de articular todo lo que estaba viviendo. ¿Cómo podía explicar lo inconfesable sin arruinarlo todo aún más? Esa noche regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro cargado con secretos peligrosos. A medida que los días avanzaban hacia el evento principal, noté cambios sutiles en la dinámica entre mi jefe y yo durante nuestras interacciones laborales. Las conversaciones eran cada vez más intensas pero también cargadas con una tensión subyacente. Una especie de expectativa silenciosa flotaba en el aire cada vez que nos encontrábamos. Finalmente llegó el día del evento, todo debía ser perfecto para evitar cualquier tipo de crítica o error público. Mientras supervisaba los últimos detalles junto al jefe, sentí como el estrés acumulado amenazaba con desbordarme por completo. En medio del caos organizativo previo al inicio del evento, él me tomó del brazo y me llevó a un rincón apartado donde nadie pudiera vernos ni escucharnos. Esto es importante, dijo mirándome fijamente a los ojos mientras su expresión cambiaba drásticamente hacia algo más serio y urgente. Si esto sale mal, no solo perderemos este trabajo. Su mirada penetrante dejaba claro lo mucho que estaba en juego para ambos. Esa presión aumentó aún más mi ansiedad interna mientras comenzábamos a trabajar juntos frenéticamente para resolver problemas imprevistos antes del inicio oficial. La adrenalina corría por mis venas mientras tratábamos de mantener todo bajo control, pero dentro mío había una batalla constante entre lo correcto e incorrecto. ¿Realmente valía la pena arriesgarlo todo? Finalmente llegó el momento culminante. El evento comenzó exitosamente ante cientos de asistentes emocionados, pero dentro mío solo había incertidumbre sobre qué decisiones tomar después aquella noche tan crucial. Las luces brillantes deslumbraban mientras sonrisas forzadas ocultaban mis verdaderos sentimientos. La pregunta seguía resonando dentro: ¿podría realmente seguir adelante sin enfrentarme primero a todas estas verdades ocultas? Las luces del evento comenzaban a atenuarse, pero en mi mente todo seguía brillando con una intensidad abrumadora. A medida que los invitados se dispersaban, el eco de las risas y la música se desvanecía, dejando un silencio inquietante. Mi corazón latía con fuerza,
no solo por la adrenalina del trabajo bien hecho, sino por la sombra que se cernía sobre mí. La relación secreta con mi jefe había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. Mientras recogía los últimos detalles del evento, mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido entre nosotros. Habíamos compartido confidencias y momentos de vulnerabilidad, pero ahora todo parecía un laberinto sin salida. La crisis matrimonial que enfrentaba me empujaba a una dirección incierta. ¿Era realmente capaz de continuar con esta situación? Al salir del lugar, él me esperaba en la esquina de la plaza del ayuntamiento. Su mirada intensa me hizo sentir un escalofrío. Necesitamos hablar, dijo rompiendo el silencio incómodo. Asentí, incapaz de articular palabra alguna. Caminamos juntos hacia un rincón más apartado, donde las luces de la plaza apenas llegaban. Esta noche ha sido un éxito, continuó él, pero su tono no era el habitual. Había algo más profundo en sus palabras, una carga emocional que no podía ignorar. Pero hay algo que no podemos seguir ignorando. Mis manos temblaban ligeramente mientras trataba de mantenerme firme. Él se acercó un poco más y su voz se volvió casi un susurro: no puedo dejarte ir. La presión en su mirada era palpable y me sentí atrapada entre el deseo de ser libre y la atracción hacia él. La tensión aumentaba entre nosotros mientras intentaba encontrar una salida a esta situación complicada. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Esa misma noche recibí una oferta para un nuevo trabajo en otra ciudad. Era una oportunidad brillante que podría cambiar mi vida profesional y personal. ¿Vas a aceptar?, preguntó él al ver mi expresión cambiante. No podía responderle de inmediato, cada opción parecía tener consecuencias devastadoras. El peso de mi matrimonio ya desgastado me presionaba como una losa sobre mis hombros. Lo estoy considerando, murmuré finalmente, sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. La idea de dejar Valencia me llenaba de ansiedad y emoción al mismo tiempo. Pasamos la noche juntos en su oficina después del evento. El cansancio nos había llevado a buscar refugio en esa intimidad compartida. La conversación fluyó desde lo profesional hasta lo personal, como si quisiéramos sacar a relucir todo lo que habíamos mantenido oculto durante semanas. Al amanecer, sin embargo, la realidad regresó como un golpe frío. Las luces del día iluminaban las sombras que habíamos creado durante la noche anterior. Ya no éramos dos almas perdidas buscando consuelo mutuo, sino dos personas enfrentando sus propias decisiones. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté con voz temblorosa mientras miraba por la ventana hacia las calles aún vacías de Valencia. Él suspiró profundamente antes de responder: no puedo seguir así. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco lejano. No puedo dejarte ir, insistió otra vez, pero esta vez había una nota de desesperación en su voz que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestra relación. La mañana avanzaba y con ella las decisiones debían tomarse pronto. Mientras caminábamos hacia la salida del edificio donde habíamos pasado tantas horas juntos, sentí como cada paso me acercaba más a una elección crucial: aceptar el nuevo trabajo o quedarme atrapada en este ciclo destructivo. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro con él se tornaba más complicado mientras intentábamos mantener las apariencias ante nuestros colegas y amigos comunes. A pesar del éxito profesional reciente, mis pensamientos estaban nublados por la culpa y el miedo a ser descubierta. Mi esposo comenzó a notar cambios en mí, mis ausencias nocturnas se volvieron más frecuentes y mis respuestas evasivas comenzaron a despertar sospechas en él. Su mirada inquisitiva me hacía sentir aún más atrapada. Cada pregunta era como una cuerda apretándose alrededor de mi cuello. Un día, tras recibir un mensaje inesperado sobre el nuevo trabajo ofrecido fuera de Valencia, decidí compartirlo con él durante la cena. He recibido una oferta interesante, le comenté tratando de sonar casual. Su reacción fue instantánea: ¿te vas? La incredulidad en su voz era palpable, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y temor por perderme definitivamente. No estoy segura todavía, respondí rápidamente antes de que pudiera profundizar en sus preguntas. Sabía que ese momento sería crucial para ambos y no quería dar pie a discusiones difíciles ni acusaciones sin fundamento. Sin embargo, esa noche no logré dormir bien.
los pensamientos giraban incesantemente mientras miraba al techo oscuro sin poder encontrar respuestas claras a tantas preguntas sin resolver. El día siguiente trajo consigo nuevas tensiones laborales, un contrato importante estaba en juego y las distracciones emocionales amenazaban con desbordarme nuevamente. La presión aumentaba tanto dentro como fuera del trabajo, sentía como cada decisión tomada repercutiría directamente sobre mi futuro inmediato. A medida que los días avanzaban hacia el evento siguiente para el cual estábamos organizando todos los detalles meticulosamente planeados, comprendí que debía tomar decisiones firmes antes de llegar al punto crítico donde ya no habría vuelta atrás. Una tarde después del trabajo decidí confrontar al jefe sobre nuestra situación actual. Necesitaba claridad para poder avanzar sin dejarme llevar por impulsos momentáneos ni emociones descontroladas. Cuando finalmente nos encontramos cara a cara en su oficina nuevamente cargada por ese aire tenso e incómodo entre nosotros, la conversación prometía ser reveladora para ambos. Pero algo cambió cuando entré, la atmósfera estaba cargada como si presintiera lo inevitable. La conversación que había anticipado se tornó en un silencio pesado. Me senté frente a él, mis manos entrelazadas sobre la mesa, tratando de mantener la compostura. La luz del atardecer entraba por la ventana, creando sombras que parecían jugar con mis pensamientos. ¿Qué piensas de lo que estamos haciendo?, pregunté finalmente rompiendo el silencio. La voz me sonó más firme de lo que me sentía. Él se pasó una mano por el cabello, su expresión era una mezcla de frustración y duda. No es fácil para mí tampoco, respondió evitando mi mirada. Pero no puedo dejar de pensar en nosotros. La mención de nosotros me hizo sentir un escalofrío. Había tomado decisiones que no podía deshacer y cada vez era más consciente del precio que estaba pagando. Mi matrimonio se desmoronaba lentamente mientras yo me perdía en esta relación clandestina. Los días pasaron y la tensión en casa crecía. Mi esposo comenzó a notar mi distracción, sus preguntas se volvieron más incisivas. ¿Por qué llegas tan tarde?, inquirió una noche mientras cenábamos en silencio. La pregunta resonó en mi mente como un eco doloroso. No hay nada de qué preocuparse, respondí con un tono que sonó más defensivo de lo que pretendía. Su mirada se tornó escéptica, pero decidí cambiar de tema rápidamente. Sin embargo, las distracciones emocionales comenzaron a afectar mi trabajo. Un contrato importante se perdió debido a mi falta de concentración. El evento que habíamos estado organizando durante semanas se desmoronó ante mis ojos. Recibí una llamada del cliente insatisfecho justo cuando estaba en medio de una reunión con él. Esto es inaceptable, dijo el cliente con voz fría y cortante al otro lado de la línea. Esperábamos mucho más de tu empresa. Colgué el teléfono sintiendo como el peso del fracaso caía sobre mis hombros como una losa pesada. Las consecuencias eran palpables y no podía ignorarlas más. Cuando llegué a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en la sala, su expresión grave iluminada solo por la luz tenue del televisor apagado. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Mis pensamientos volaron hacia las últimas semanas, las miradas furtivas, las risas compartidas en momentos inapropiados y las noches llenas de incertidumbre. ¿Sobre qué?, respondí tratando de mantenerme neutral. Sobre ti, contestó él, su voz temblando ligeramente. Te he estado observando y no eres la misma. Las palabras resonaron como un golpe bajo, sabía que tenía razón pero no podía admitirlo. Estoy ocupada con trabajo, intenté justificarme, pero el tono incrédulo en su mirada me detuvo. Eso no es todo, insistió él, acercándose un poco más a mí. Hay algo más. Un nudo se formó en mi estómago mientras pensaba en lo inevitable. Si continuaba así, todo estallaría y ya no habría vuelta atrás. El jefe me había dejado claro que quería seguir adelante con nuestra relación secreta, pero cada día sentía más miedo por lo que podría significar eso para mí y para mi familia. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Cada vez que veía al jefe había una mezcla entre deseo y culpa que me consumía lentamente. Las reuniones laborales se convertían en momentos cargados de tensión donde nuestras miradas hablaban más que nuestras palabras. Una tarde decidí confrontarlo nuevamente sobre nuestra situación. Necesitaba respuestas claras para poder tomar decisiones informadas sobre mi vida personal y profesional. Esto no puede continuar así,
le dije cuando nos encontramos a solas después de una reunión tensa con el equipo. Él frunció el ceño, claramente molesto por mis palabras. ¿Y qué propones? ¿Terminarlo todo? No creo que sea tan sencillo. No estoy diciendo eso, respondí exasperada. Pero necesito saber hacia dónde vamos realmente. Su mirada se endureció por un momento antes de suavizarse ligeramente. No quiero perderte. Esa frase resonó profundamente dentro de mí, era un recordatorio del dilema emocional en el que estaba atrapada. A medida que avanzaban los días, las tensiones aumentaban tanto en casa como en el trabajo, cada vez era más difícil mantener las apariencias ante los demás mientras lidiaba con mis propios demonios internos. Una noche después del trabajo decidí salir a caminar por las calles del barrio del Carmen para despejar mi mente agobiada por tantas decisiones difíciles. Las luces parpadeantes y los aromas tentadores de la paella flotaban en el aire mientras yo trataba de encontrar alguna claridad entre mis pensamientos confusos. De repente vi a un viejo amigo cruzar la calle, nos saludamos con entusiasmo pero rápidamente noté algo extraño en su mirada al verme sola y pensativa. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación genuina al acercarse a mí. No es nada, respondí automáticamente aunque sabía muy bien que no era cierto. Su mirada escudriñadora hizo eco dentro de mí mientras intentaba desviar la atención hacia otros temas triviales sobre nuestras vidas desde la última vez que nos vimos. Pero cada palabra parecía vaciarse de significado frente al caos emocional que vivía internamente. Finalmente decidí regresar a casa antes de perderme completamente entre recuerdos olvidados y promesas rotas. Pero cuando llegué encontré a mi esposo esperándome nuevamente, esta vez su rostro mostraba una determinación inquietante. Necesito saber la verdad, exigió sin rodeos ni sutilezas esta vez, dejando claro que ya no había espacio para evasivas o mentiras piadosas entre nosotros. El peso del momento cayó sobre mí como un tsunami imparable. Sabía lo correcto pero también lo difícil. Enfrentar mis propias decisiones sería inevitable si quería recuperar algo de control sobre mi vida antes de perderlo todo para siempre. La tensión en el aire era palpable. La declaración de mi jefe resonaba en mi mente como un eco que no podía ignorar. Estoy dispuesto a dejar a mi esposa por ti, había dicho, y esas palabras se entrelazaban con la culpa que me carcomía. La idea de un futuro juntos se mezclaba con la realidad de mi matrimonio en ruinas, y el abismo entre ambos mundos se hacía cada vez más profundo. El teléfono sonó, rompiendo mis pensamientos. Era una llamada de un cliente importante, alguien que había estado esperando una respuesta sobre un evento crucial. La voz al otro lado me recordó que el trabajo seguía su curso, ajeno a las tormentas personales. Necesitamos tu confirmación para la próxima semana, insistió la voz. La presión aumentaba y me di cuenta de que debía actuar con rapidez. Lo siento, estoy en una reunión, respondí sin pensar. Colgué y miré a mi jefe. Su expresión era una mezcla de expectativa y ansiedad. No puedes seguir huyendo de esto, dijo con firmeza, pero yo sabía que no podía dar ese paso sin considerar las repercusiones. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada encuentro con él se volvía más complicado, la línea entre lo personal y lo profesional se desdibujaba a cada instante. En las reuniones la tensión era evidente, sus miradas eran intensas y llenas de significado oculto, mientras yo intentaba mantener la compostura frente a los demás. Una tarde, mientras organizábamos los detalles finales para un evento próximo en la plaza del ayuntamiento, me detuve a observar cómo se movía entre los proveedores y los colaboradores. Su carisma era indiscutible, todos parecían atraídos por su energía. Pero para mí, esa atracción también era una trampa. ¿Por qué no tomas un respiro? Necesitas despejarte, sugirió él en un tono que parecía más una orden que una sugerencia amistosa. No podía evitar sentirme atrapada entre su mundo y el mío. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en la cocina con una expresión sombría. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, no podía mentirle ni tampoco revelarle la verdad. Solo he estado trabajando mucho, logré articular mientras servía algo de cena. La mirada de desconfianza en sus ojos me hizo sentir aún más culpable por lo que estaba ocurriendo en mi vida laboral.
Esa noche me costó dormir, las imágenes del jefe inundaban mis pensamientos mientras trataba de recordar por qué había comenzado esta relación clandestina en primer lugar. ¿Era el deseo o solo la necesidad de escapar? Las dudas me asaltaban como sombras al caer la noche. Al día siguiente decidí enfrentar mis sentimientos con claridad. Durante una reunión clave para discutir el evento, tomé aire profundo antes de hablar. Necesitamos establecer límites claros. Las miradas se volvieron hacia mí, sabía que mis palabras tenían un peso significativo. Él sonrió levemente, pero su expresión rápidamente se tornó seria. No puedes simplemente dejarlo así. Sus palabras eran como dagas afiladas dirigidas hacia mí, recordándome lo frágil que era nuestra situación. La conversación continuó girando alrededor del evento mientras yo luchaba por mantenerme centrada en lo profesional y no dejarme llevar por las emociones desbordantes que amenazaban con salir a flote nuevamente. Esa tarde recibí otra llamada inesperada, esta vez del departamento legal de nuestra empresa. Hemos recibido algunas quejas sobre tu comportamiento reciente, dijeron sin rodeos. El corazón me dio un vuelco. Sabía que esta situación podría complicar aún más todo lo relacionado con mi trabajo. Reuní valor para enfrentar a mi jefe esa noche después del trabajo. Esto está afectando mi desempeño, le dije directamente cuando nos encontramos solos en su oficina oscura. No quiero ser parte de esto si solo va a traer problemas. Su mirada cambió, vi destellos de frustración mezclados con algo más profundo. Miedo tal vez o incluso desesperación por perderme si decidía marcharme definitivamente. Si realmente te importa tu carrera aquí, replicó él con voz baja pero firme, debes entender lo que está en juego. Sus palabras eran como una advertencia velada, sentí el peso del compromiso que había asumido sin quererlo. Mientras salía de su oficina, sentí como si el aire estuviera impregnado de incertidumbre total sobre lo que vendría después. En ese momento comprendí que debía tomar decisiones difíciles si quería cambiar el rumbo de mi vida antes de perderlo todo. El evento se acercaba rápidamente y las tensiones aumentaban tanto dentro como fuera del trabajo. Los preparativos estaban al borde del colapso debido al estrés acumulado entre los miembros del equipo y mis propias preocupaciones personales. En medio del caos organizativo llegó el día crucial. Todo debía estar perfecto para impresionar a nuestros clientes y asegurar futuras colaboraciones esenciales para nuestra empresa. Sin embargo, cada vez que pensaba en cómo manejarlo todo, sentía más cerca el abismo entre mis deseos y mis responsabilidades. Mientras revisábamos los últimos detalles antes del gran día, vislumbré una oportunidad para hablar nuevamente con él sobre nuestros límites personales. Esto no puede seguir así, le dije mientras revisábamos documentos importantes juntos. ¿Por qué no podemos ser honestos?, cuestionó él alzando las cejas como si esperara otra respuesta diferente a la verdad innegable ante nosotros dos. Esta relación secreta estaba llevando nuestras vidas al borde del precipicio emocional. Las horas pasaron volando hasta llegar al evento, cada invitado llegaba lleno de expectativas mientras yo intentaba controlar mis propios nervios internos e inseguridades respecto a cómo sería nuestro futuro tras este gran acontecimiento profesional. Y justo cuando pensaba que podría encontrar algo parecido a estabilidad nuevamente, recibí otra llamada inesperada. Tu esposo ha estado preguntando por ti, dijo la voz al otro lado del teléfono antes de colgar abruptamente dejando tras sí solo silencio abrumador. El impacto fue devastador, sabía entonces que tenía poco tiempo para decidir qué camino tomar antes de perderlo todo. La presión del evento se intensificaba. Las críticas eran implacables y el estrés se sentía en cada rincón del lugar. El sonido de los tambores de un grupo de fallas resonaba en la plaza, pero para mí, todo era ruido de fondo. La mirada de mi jefe se había vuelto más fría y calculadora, como si estuviera evaluando cada movimiento que hacía. Mientras organizábamos los últimos detalles, sus palabras resonaban en mi mente: no puedes permitir que esto falle. Las amenazas no eran explícitas, pero su tono lo decía todo. La relación secreta que habíamos construido estaba a punto de colapsar bajo la presión de la realidad. En medio del bullicio me encontraba atrapada entre dos mundos, el profesional y el personal. Una crisis imprevista surgió cuando uno de los proveedores no cumplió con la entrega de materiales esenciales para el evento. El caos comenzó a desatarse y, en ese momento crítico, vi cómo mi jefe perdía el control.
Su fachada autoritaria se desmoronó ante mis ojos, gritaba a los empleados, su voz temblaba con frustración y miedo. Esa debilidad era algo que nunca había presenciado antes. «Esto es inaceptable», exclamó mientras golpeaba la mesa con fuerza. Miré a mi alrededor y vi las reacciones de los demás, algunos estaban asustados, otros incrédulos. En ese instante comprendí que él no era tan invulnerable como había creído. La situación me llevó a reflexionar sobre nuestra relación. Había estado dispuesta a arriesgarlo todo por alguien que parecía tener todas las respuestas, pero ahora lo veía tambalearse ante una crisis menor. La vulnerabilidad que había compartido con él se sentía como una carga pesada en mis hombros. En un intento por calmarlo, me acerqué y le dije, necesitamos encontrar una solución rápida. Él me miró con una mezcla de desesperación y enojo, podía sentir su tensión en el aire. ¿Y tú qué propones?, respondió con sarcasmo. El desafío en su voz encendió una chispa dentro de mí. Podemos reorganizar las tareas y buscar alternativas, respondí con firmeza. A pesar del tumulto interno que sentía, luché por mantenerme centrada. Mientras discutíamos las opciones, noté un cambio sutil en su expresión. La rabia comenzó a disiparse al escuchar mis ideas, tal vez había visto algo en mí que le recordaba su propia lucha por mantener todo bajo control. Pero esa conexión no era suficiente para ocultar la verdad, yo estaba atrapada entre dos fuegos. Al final del día, tras una jornada agotadora llena de tensiones acumuladas, decidí dar un paseo por las calles del barrio del Carmen para despejar mi mente. Las luces parpadeantes y el aroma a paella flotaban en el aire nocturno, sin embargo, nada podía borrar el peso de la decisión que debía tomar. Mientras caminaba entre las calles estrechas, recordé momentos felices de mi vida antes de esta tormenta emocional, risas compartidas con amigos y la alegría simple de un día soleado en la playa. Todo eso parecía tan distante ahora. De repente me encontré frente a un pequeño bar donde solía ir con viejos amigos, decidí entrar y pedí una copa para relajarme un poco. Mientras tomaba sorbos lentos, observé cómo otras personas disfrutaban de sus vidas sin preocupaciones aparentes. Mi teléfono vibró repentinamente sobre la mesa, era un mensaje del jefe preguntando sobre los avances del evento. Su insistencia me hizo sentir aprisionada nuevamente, no podía escapar ni siquiera durante unos minutos. Volví al lugar del evento sintiendo una mezcla abrumadora de ansiedad e incertidumbre sobre lo que debía hacer. Al llegar vi cómo algunos empleados intentaban solucionar problemas menores mientras otros se mostraban visiblemente agotados por la tensión acumulada. Cuando entré a la sala principal, él estaba allí nuevamente, su mirada se posó sobre mí instantáneamente. No podía evitar sentirme atraída hacia él incluso cuando sabía lo complicado que todo esto era para mí. ¿Has estado pensando en lo que hablamos?, preguntó sin rodeos mientras se acercaba lentamente hacia mí. Su tono era más suave esta vez, parecía haber recuperado algo del control perdido durante el día. Sí, respondí cautelosamente mientras mi corazón latía aceleradamente en mi pecho. Pero creo que debemos ser realistas sobre nuestra situación. Su expresión cambió sutilmente al escuchar mis palabras, había un destello de preocupación cruzando su rostro antes de convertirse nuevamente en determinación fría. No podemos permitirnos perder esto, dijo casi suplicante. El dilema se intensificaba dentro de mí, ¿debía seguir adelante o dar un paso atrás? La idea de perderlo todo me aterrorizaba tanto como liberarme finalmente de esta relación tóxica. A medida que avanzábamos hacia el gran día del evento, sabía que debía tomar una decisión drástica antes de perderme completamente entre sus sombras y mis propias inseguridades. La noche anterior al evento fue tensa, cada minuto parecía prolongarse eternamente mientras revisábamos los últimos detalles juntos en su oficina iluminada tenuemente por una lámpara desgastada. Te necesito aquí mañana, insistió mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad casi desesperada. Esa necesidad me hacía sentir importante pero también atrapada en algo más grande que yo misma. No puedo seguir así, murmuré apenas audible mientras luchaba contra mis emociones contradictorias, cada palabra pesaba como plomo sobre mis labios resecos por la incertidumbre. Él dio un paso más cerca,
podía sentir su respiración agitada mezclándose con mi propia confusión interna mientras nuestras miradas chocaban nuevamente como si buscáramos respuestas mutuas sin poder encontrarlas realmente. Finalmente decidí retirarme antes de ceder completamente ante esa presión emocional aplastante e irrealista. Pero algo dentro me decía que esta batalla interna apenas comenzaba y las consecuencias serían mucho más profundas de lo imaginado. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando un espacio que se sentía más vacío que nunca. La noche anterior había sido una tormenta de emociones y decisiones no tomadas. Miré el reloj, el tiempo no se detenía, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Me vestí con rapidez, pero no sin antes mirarme al espejo. La mujer reflejada era un enigma, una organizadora de eventos atrapada entre dos mundos. El día prometía ser complicado. Tenía que enfrentar al jefe y dejar en claro mis intenciones. Caminé hacia la oficina con la mente llena de pensamientos contradictorios. La plaza del ayuntamiento era el lugar donde todo se desencadenaría. La multitud a mi alrededor parecía ajena a mi tormento interno, como si cada persona llevara su propia carga sin saberlo. Al llegar, lo vi de pie junto a su coche, esperando con una expresión que no lograba descifrar. Me acerqué con el corazón latiendo desbocado. Necesitamos hablar, le dije con firmeza, tratando de ocultar la vulnerabilidad que me invadía. Claro, ¿sobre qué? Su tono era casual, pero había una tensión palpable entre nosotros. No puedo seguir así, respondí, sintiendo como las palabras salían casi sin querer. Esto no es lo que quiero para mí ni para mi vida. Él frunció el ceño pero no dijo nada. Era un momento crucial, las decisiones estaban en juego y cada palabra contaba. No es solo tu vida la que está en juego, dijo finalmente su voz más grave de lo habitual. Lo sé, contesté levantando la mirada para encontrar sus ojos. Pero tengo que pensar en mí misma. La conversación continuó en un tira y afloja emocional donde ambos intentábamos mantener nuestras posiciones mientras las palabras se convertían en cuchillos afilados. Cada frase era un intento de mantenerme firme ante sus insinuaciones veladas y su aura dominante. ¿Qué pasará si decides dejarlo todo?, preguntó él con un tono desafiante. Eso ya no me importa, le respondí con más fuerza del que sentía en ese momento. No puedo seguir siendo parte de esto. La tensión creció en el aire, podía sentir cómo ambos luchábamos contra nuestras propias inseguridades y deseos ocultos. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que debía ser valiente y dar ese paso decisivo hacia adelante. De repente su expresión cambió, ya no estaba enfocado en mantenerme bajo control sino en comprenderme realmente. ¿Y si te digo que puedo hacerte feliz?, sugirió con un tono más suave. Eso es lo que me prometiste al principio, repliqué rápidamente. Pero he aprendido que las promesas vacías solo conducen a más dolor. Me giré para irme, pero él tomó mi brazo suavemente para detenerme. No te vayas así, insistió. Es hora de poner fin a esto. Mis palabras resonaron como un eco en el aire quieto del amanecer Valencia. Al darme la vuelta para marcharme definitivamente sentí una mezcla de alivio y ansiedad por lo desconocido que me esperaba al otro lado de esa puerta emocional que estaba cerrando tras de mí. Pero antes de poder dar 2 pasos más, escuché su voz nuevamente: ¿y si te arrepientes? Me detuve en seco, esa pregunta resonó profundamente dentro de mí. No quería mirar atrás ni permitir que sus dudas sembraran semillas de inseguridad en mi mente nuevamente. Decidí marchar hacia adelante sin mirar atrás, era hora de buscar mi propio camino sin depender de nadie más. Mientras caminaba por las calles del barrio del Carmen, pasé junto a los cafés llenos de vida y las tiendas coloridas adornadas con flores frescas típicas del lugar. Todo parecía tan vibrante a mi alrededor, sin embargo, yo me sentía atrapada entre sombras y luces intermitentes. El día avanzó lentamente mientras trataba de encontrar consuelo en mis pensamientos dispersos sobre lo sucedido esa mañana. Pero la incertidumbre seguía acechando mis pasos como un espectro ineludible. Cuando llegué a casa esa tarde encontré a mi esposo esperando sentado en la mesa del comedor con una expresión seria grabada en su rostro, cansado por los días difíciles recientes. El aire entre nosotros estaba cargado,
Sabía que algo había cambiado radicalmente desde la última vez que compartimos espacio juntos. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos mientras levantaba la mirada hacia mí. No es importante, respondí evasivamente mientras intentaba evitar su mirada inquisitiva. Sí lo es, insistió él con voz tensa. He notado cosas, cambios. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable, el caos emocional dentro de mí, y la relación clandestina cuya sombra aún pesaba sobre mis decisiones diarias. No quiero hablar ahora, dije finalmente decidida a cerrar esa puerta también por hoy. Pero él no se conformó con eso, podía ver cómo sus dudas crecían como una tormenta inminente dispuesta a estallar sobre nosotros si no actuábamos pronto para enfrentarla juntos o separadamente. En ese instante comprendí algo vital, había llegado al punto crítico donde debía decidir entre dos caminos igualmente inciertos: continuar luchando por un matrimonio desgastado o intentar reconstruir mi identidad fuera del laberinto emocional donde me había perdido tanto tiempo atrás. Sin embargo, justo cuando pensaba haber tomado una decisión clara sobre qué rumbo seguir, sonó el teléfono interrumpiendo mis pensamientos profundos y provocando un nuevo giro inesperado. Era una llamada desconocida pero urgentemente familiar al mismo tiempo. Una sensación escalofriante recorrió mi cuerpo mientras dejaba caer el teléfono sobre la mesa sin atreverme siquiera a contestar. ¿Qué consecuencias traería esta nueva interrupción?